Bien, vamos a entrar en la sexta, qué rápido, en la sexta parte de nuestra maravillosa, legendaria serie llamada El Espíritu de Sabiduría y de Revelación. Y vamos a volver a la base, a la palabra, al fundamento, que es Efesios, este pasaje del el capítulo 1, desde el versículo 17 al versículo 23. En la oración del apóstol Pablo por todo el cuerpo de Cristo es para que el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando, dice, los ojos de su entendimiento o corazón para que sepan. ¿No? Primero viene la luz y luego viene el conocimiento. ¿No? La Biblia habla de la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que sean alumbrados entonces los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y luego dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es necesario que la iglesia despierte a la apreciación de su poderosa y privilegiada posición en Cristo, habiendo sido ya exaltada al lugar que fue la intención de Dios desde la pasada eternidad en la cual Él preparó este plan y su voluntad. O sea, cuán necesario es que tú y yo nos demos cuenta que debemos reinar sobre los poderes de las tinieblas, que nosotros no somos víctimas de Satanás, sino que somos vencedores, somos campeones en Cristo Jesús. Pero cuán a menudo la iglesia ha fracasado, ha fallado en ejercitar su ministerio de autoridad espiritual. La iglesia se ha postrado en derrota, ha sido abrumada por el temor, y eso tiene que pasar, esto tiene que acabarse. Dios nos dice aquí que Él puso a Jesús por cabeza a la iglesia. Aquí está hablando de una relación, está hablando de una unión de Cristo con su iglesia. Y la razón por la cual Dios hizo que Jesús fuese cabeza sobre todas las cosas, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las enfermedades, la pobreza y todo lo demás que es malo, es simplemente para el beneficio de la iglesia. Es para nuestro beneficio. Gloria a Dios por eso. O sea, hay algo depositado en el Espíritu a nuestro favor, esperando que nosotros vayamos y hagamos retiros, si se puede decir así, para disfrutar la buena y abundante vida en Cristo Jesús. Entonces tenemos que sentarnos con reverencia a meditar esas poderosas verdades para que su tremendo y poderoso significado pueda ser captado por nuestros corazones y nuestras mentes profundamente. Estoy hablando acá de cosas que tienen que ser pensadas a fondo. No estamos hablando acá de cosas superficiales. Así que cuando tenemos esta actitud, es que el Espíritu Santo, Él nos puede levantar a nosotros en el ámbito espiritual, al lugar en el Espíritu donde podamos ver el significado completo de lo que la palabra de Dios nos acaba de decir, que Dios puso a Jesús como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, a través de la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo, pueda ejercitar su autoridad espiritual legal sobre todo aquello que ha sido sujetado o sometido a nosotros. Hermanos, Dios nos ha sujetado a nosotros más cosas de las que nosotros sabemos, entendemos o nos imaginamos. Dice aquí, lamentablemente, que los creyentes hemos fallado mucho por simplemente no prestar atención. Claro, hemos reconocido que Dios, el Padre, levantó a Jesucristo entre los muertos, que Jesús está sentado en lugares celestiales, que Él es la cabeza de la iglesia. Lo vemos ahí exaltado en esa posición de poder, de honor, y está bien. Pero hemos fallado en ver que lo que la cabeza hizo fue a favor del cuerpo.
Lo que la cabeza hace depende totalmente del cuerpo para llevar a cabo sus planes. Hemos fallado en ver que nosotros también estamos sentados en lugares celestiales en la más alta posición del universo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que Jesús tiene autoridad sobre toda potestad, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre todo señorío. Pero si alguna vez la autoridad va a ser ejercida en esta tierra, tiene que ser a través del cuerpo. Él está en el cielo, nosotros estamos acá en la tierra y el cuerpo y la cabeza están conectados, están unidos. Entonces Dios quiere hacer cosas en la tierra, pero las va a hacer a través del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia ha estado tan convencida por años de que no podía hacer nada que todo se lo dejó a Dios. Todo lo pongo en las manos de Dios. Un ratito. Nosotros tenemos autoridad legal y esa autoridad legal espiritual debe ser ejercitada. Tenemos que utilizar las herramientas que el Señor nos dio. Está la parte de Dios y está la parte del hombre. Si nosotros no hacemos nuestra parte y nos quedamos de brazos cruzados, Dios no puede hacer sencillamente nada porque no estamos siendo buenos administradores de los recursos que Él nos ha dado para que nosotros vayamos. La iglesia no tiene que sentarse y esperar que Dios haga algo. La iglesia tiene que ser ejecutiva. Él ya nos comisionó. Eso se llama la gran comisión. Por lo tanto, tú y yo somos grandes comisionados. Repiten conmigo, yo soy un gran comisionado. Amén. Hemos estado hablando acerca de entrar en las ligas mayores. Entonces, cuando dejamos todo a Dios, cuando se lo dejamos todo al Señor, a la cabeza, tenemos que entender que la cabeza es impotente sin el cuerpo. Toma tu propia cabeza, por ejemplo, en tu cabeza hay ojos. ¿No? De repente tus ojos divisan un vaso con agua. Y en ese momento yo estoy viendo un vaso con agua. Pero mi cabeza es impotente de beber algo de ese vaso con agua si es que el cuerpo no se involucra. Entonces yo le digo, la cabeza manda la orden, ¿no? Ok, ojos, divisen el vaso con agua. Mano, estírate, extiéndela y luego vienes a hidratarte un poquito. ¿Ven ustedes que en este ejemplo natural la cabeza y el cuerpo funcionan juntos? Entonces el ministerio que Dios quiere llevar a cabo acá en la tierra tiene que llevarse a cabo mediante el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que como el cuerpo de Cristo tenemos la misma autoridad que la cabeza del cuerpo, Jesucristo, porque estamos sentados en el mismo lugar, en la misma posición. Y la autoridad que tú y yo tenemos es la suya, es la de su nombre, no es nuestro propio nombre, es el nombre de Jesús. Así que es necesario que el espíritu de sabiduría y de revelación empiece a operar, empiece a obrar en nosotros. Y por esta razón, Efesios 1 se nos dice ahí claramente que en primer lugar tenemos que orar para que esto se active. Entonces, nuestra oración precede a su operación. Es así que las cosas funcionan. Nuestra oración es la parte que nos corresponde a nosotros y la parte de Él es suministrarnos el espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, el hermano Kenneth Hagin, en su libro Autoridad del Creyente, escribió hace bastantes años atrás, y él dijo esto y lo predicó muchas veces. Él solía decir, si tú no estás feliz con tu vida, si quieres que tu vida sea diferente, entonces haz esta oración, la de Efesios 1, por lo menos durante 6 meses, en primera persona, coloca tu nombre allí. No ores una semana sí y otra semana no. Haz esta oración por lo menos una vez al día. Todos los días. Hazla una y otra vez. Aférrate a ella hasta que algo suceda. Hermanos, yo me acuerdo cuando sucedió. Cuando me ocurrió a mí. Fue el día más feliz de mi vida. Porque comencé a ver lo que nunca antes había visto. Y él continuó diciendo, si tú haces esto, tu vida será diferente. Lo primero que va a ocurrir es que la Biblia se va a convertir para ti en un libro diferente. ¿Cómo diferente? Un libro abierto. Antes de recibir a Cristo, cuando yo leía la Biblia, no entendía ni jota. Era un libro cerrado para mí, estaba sellado, porque no tenía un espíritu nuevo, tampoco tenía el Espíritu Santo. Entonces, esta oración de Efesios 1 en la cual estamos insistiendo una y otra vez es para que tú y yo recibamos más revelación. Entonces, sin revelación no hay avances, solamente hay un estancamiento dentro de una vida religiosa fría, vacía y seca. Entonces, si tú comienzas a hacer esta oración de manera consistente, la revelación va a comenzar a venir a tu vida, va a llegar a tu vida. Es decir, los ojos de tu entendimiento y de tu corazón se van a inundar de luz. No me refiero acá a conocimiento mental ni intelectual, estoy hablando acá de conocimiento revelacional. Entonces, entiendan,
Hemos expresado nuestras intenciones claramente desde el principio. Mis intenciones son claras, las intenciones del Padre, las intenciones del apóstol Pablo y mis intenciones para con ustedes es que la revelación llegue a sus vidas y cuando les llegue los golpee tan fuerte que puedan ser capaces de ver la palabra que nunca antes habían visto que estaba ahí. Es decir, como que los versículos van a saltar de la página y vas a verlos con tus ojos espirituales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cuál es la dinámica detrás de todo esto? Cuando la revelación llega a tu vida, esta cambia tu perspectiva. Es decir, ya no vas a tratar de ser, ya no vas a tratar de ser sanado. Fuiste sanado. No vas a tratar de ser un vencedor. Te verás en victoria por lo que Dios hizo a favor tuyo en Cristo. Porque el espíritu de sabiduría y de revelación lo que va a hacer dinámicamente en tu vida es cambiar completamente tu perspectiva, la forma en la cual tú miras las cosas. Y si hay una cosa que la iglesia necesita es cambiar su percepción. Existe corrupción en la percepción de las personas después de la caída. Pero gracias a Dios que en el Espíritu Santo nosotros podemos ver objetivamente, podemos ver como Dios ve. Eso es lo maravilloso. Entonces, cuando ya el espíritu de sabiduría y de revelación comienza a manifestarse en tu vida, ya no vas a ver las cosas como las ven los demás creyentes o el cristiano promedio. Las vas a ver como Dios las ve. En vez de luchar para conseguir tu sanidad, en vez de luchar y trabajar fuerte para obtener tu victoria, te darás cuenta que ya tienes victoria en Cristo, que fuiste sanado, que fuiste hecho más que vencedor. Entonces, tienes que darte cuenta que tienes victoria en Cristo. Ahora, estamos hablando de un incremento. Y un incremento en la revelación nos permite a nosotros vernos como Dios nos ve. Ahora, ¿cómo es que Dios nos ve? ¿En túnicas blancas? ¿Coronas en nuestras cabezas? No. Dios nos ve en Cristo. Ah, qué sencillo era, ¿no? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos ve en Cristo? Porque estamos en Cristo, pues. Ah, qué profundo. Ok. Por eso, cuando ves las cosas desde la perspectiva de Dios, la vida va a ser muy diferente para ti. Y hermanos, Dios no quiere que nos estanquemos. No hay nada peor que un cristianismo muerto, seco, débil, frío, ciego, confundido y derrotado. Dios no nos quiere así. Si tú no tienes victoria en las principales áreas de tu vida, ¿cómo pretendes tú ayudar a otras personas? Si tú estás viviendo siendo un más que derrotado, un más que perdedor, y estas frases se le deben atribuir solamente al diablo, no al creyente. O sea, estoy hablando acá de tu familia, tus finanzas, tu salud, tu vida espiritual, tu testimonio personal. Si no estás caminando en victoria en esas áreas, ¿cómo, hermano, vas a funcionar como luz y sal? ¿Cómo tu cristianismo y tu testimonio van a ser atractivos a la gente del mundo? Quizás a ellos les va mejor que a ti, aunque van camino al infierno. Estoy hablando acá de la necesidad de que tú y yo tengamos el espíritu de sabiduría y de revelación obrando en nuestras vidas. Por eso tú y yo necesitamos tener una revelación mucho más profunda de la posición que tenemos en Cristo. Y cuando tú la recibes y cuando ves las cosas desde donde Dios está y ves como Dios ve y ves lo que Dios ve, entonces empezarás a reírte en la cara del diablo. Porque demasiado tiempo Satanás ha pretendido ser Señor. Él es un intruso, él es un usurpador. Y él ha hecho y deshecho, él ha hecho lo que le ha dado la gana con la vida de muchos creyentes. Y eso, hermanos, se tiene que acabar porque no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios. Jesús es nuestro Señor, no el enemigo. Entonces, quizás tú ahorita estés atravesando situaciones duras en tu vida, quizás estés sufriendo por causa de la escasez, la enfermedad, el estrés, la opresión y una serie de cosas. Entonces es allí cuando tú tienes que ponerte en modo pausa y te sientas y haces lo que el consejo de Dios dice: medita hasta que te amanezca. Siéntate y medita profundamente lo que la palabra de Dios dice que eres y tienes en Cristo. Y es allí, en esa posición, cuando tú recibes la perspectiva de Dios. Eso significa que recibes la capacidad para poder ver las cosas desde donde Dios está sentado. Como alguien dijo, ¿no? Una vez me subí al piso número 16 desde un edificio y me asomé y miré y los carros se veían ridículos, parecían cajitas de fósforos o hormiguitas, no sé.
¿Y cómo se ven los problemas cuando estás sentado en los lugares celestiales? Se ven más pequeños que hormigas y te comienzas a reír. ¿Qué? ¿Eso es lo que el diablo utilizó para amenazarme, para intimidarme, para engañarme? Ese es el circo del diablo. Es mentiroso, es padre de mentira. Entonces no le pongas atención. Tienes que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. En Cristo tú eres mucho mayor. El mayor mora en ti. Entonces cuando el diablo viene, el diablo sucio, él es mentiroso. Cuando él viene y proyecta imágenes mentales de tu derrota para que tú las contemples, las abraces, las creas, hables y te hundas con ellas, tú tienes que hacer algo diferente. O sea, Dios no te manda a ti que te pongas a mirar todo lo que el diablo coloca delante de tus ojos. Dios no nos ha llamado a prestar atención a todo aquello que el diablo habla a nuestras vidas. O sea, el diablo inyecta pensamientos en nuestras mentes. Él proyecta cuadros en nuestra pantalla mental. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a ver en el Espíritu lo que Él nos dice en su palabra. Y su palabra dice que tú estás sentado en lugares celestiales en una posición de victoria, autoridad, abundancia y poder. Entonces, es la revelación la que cambia nuestra perspectiva. Repitan conmigo: mi oración, su revelación, mi perspectiva, resultados. Entonces ven claramente que hay una progresión. Este es el plan de Dios. Y las cosas funcionan cuando seguimos el plan de Dios. Empezamos orando, esa es la parte que nos toca a nosotros. Entonces luego viene la parte de Él. Él nos suministra el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero ya hemos dicho que la revelación cambia nuestra perspectiva. Y luego cuando miramos las cosas como Dios y aplicamos lo que hemos aprendido, resultados, gloria a Dios, avances, desarrollo, logros, posibilidades. De eso se trata. Porque nosotros no somos una iglesia derrotada, somos una iglesia que está avanzando. Así es, una iglesia gloriosa comprada por la sangre. Así que si estás en Cristo no estás tratando de ganar, ya ganaste. La victoria está dentro de ti. Ahora, existe una gran diferencia entre recibir información bíblica y recibir la revelación de la misma. Y por eso mucha gente tropieza cuando escucha el mensaje de fe, porque han tratado de aplicar, entre comillas, el mensaje de fe, ¿no? Han tratado de aplicar la palabra sin tener la revelación de la misma. Han escuchado que tenemos que confesar la palabra, que tenemos que hablar lo que Dios dice, ¿no? Como dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, por cuanto Dios dijo, yo también puedo decir confiadamente. Entonces comienzan a decir las palabras de Dios, comienzan a confesar las palabras correctas, pero no tienen la revelación. Les falta la sustancia. No hay nada sólido que respalde lo que ellos están declarando, porque la fe es una seguridad dentro. Es una certeza interior. Y si no está, si solamente es algo mental, no ha bajado, entonces no hay sustancia, no hay nada sólido. Pero cuando la revelación llega a tu vida, cambia tu perspectiva. Y tú puedes mirarte a ti mismo diferente. Puedes mirar tu futuro de una forma completamente diferente. Entonces, cuando el espíritu de sabiduría y de revelación esté en operación en tu vida, tú vas a poder verte con claridad, vas a poder ver la esperanza a la cual el Señor te ha llamado, cuál es la herencia que tú eres para Él, cuál es la herencia que tú tienes en Cristo y el poder y la autoridad que te pertenecen porque estás en Él. De eso se trata. Entonces, la nueva perspectiva que tú obtienes con esa revelación, ¿cuál es? Es la que se ve desde los lugares celestiales, desde el palco celestial. Desde ahí todo se ve muchísimo mejor. Tú ves desde allí de una manera objetiva, en línea con la palabra de Dios, en línea con la realidad, y no con las falsificaciones que el diablo coloca delante de sus ojos. En el escenario humano tenemos el circo diabólico. Hay cosas que el diablo mueve para engañarte, que te las tragues y todo eso, y convencerte que no la vas a hacer. Entonces, la oración del apóstol Pablo a favor de la iglesia es una clara disposición, es una clara indicación de la disposición de Dios, el deseo de Dios de suministrarnos a nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación, porque ¿quién originó esta oración? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo que se le inspiró al apóstol Pablo? Entonces, Dios está detrás de todo este asunto. Ahora, como ya hemos dicho anteriormente, que algo sea la voluntad de Dios para con nosotros, no significa que ésta será hecha en nuestras vidas de manera automática.
Acuérdense que tenemos que hacer nuestra parte antes que Dios pueda hacer la suya. Entonces, quiero enfatizar esto porque ya hemos visto la progresión, ¿no? Nuestra oración, la revelación, la perspectiva y los resultados. O sea, ¿cómo empezamos nosotros haciendo nuestra parte? Porque si nosotros no hacemos nuestra parte, no va a haber avances. Bueno, nuestra parte en primer lugar es la disposición de nuestro corazón para recibir la sabiduría que viene de lo alto. Antes de poder, entre comillas, descargar la sabiduría de Dios desde la nube de los lugares celestiales, tú necesitas anhelarla, desearla, buscarla de todo corazón. Y recién allí, cuando tu corazón está preparado, recién estás en la posición para hacer la oración. Si tu corazón no es correcto, es una oración religiosa, vacía, hueca. Hermanos, esto del espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de él, etcétera, etcétera, no funciona para los tibios. No funciona. Porque Dios mira nuestros corazones y Dios no puede ser burlado. Y Él sabe si deseamos o no las cosas del espíritu de todo corazón. Tiene que ser de todo corazón. Una pregunta, cuando Jesús murió por ti en la cruz, ¿lo hizo de todo corazón o mazo? Lo dio todo, ¿no? Derramó hasta la última gota de su sangre. Ok, ¿y correspondes tú a esa dedicación, a ese sacrificio, a ese amor? Proverbios, el capítulo 2, nos da una clara indicación. Esto es preparatorio, ¿no? Preparamos nuestro corazón. Hijo mío, miren cómo él te habla. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Cómo? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia. Y a la prudencia dieres tu voz, y como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, recién entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Esto está hablando del plano espiritual, está hablando de tu corazón, está hablando de tu espíritu. Entonces, al hacer la oración de Efesios 1 pidiendo el espíritu de sabiduría y de revelación, debemos hacerla con el hambre, con la disposición y la actitud descritas en este pasaje en el libro de Proverbios. Así que tu corazón debe elevarse para poder ver lo que Él ha hecho por ti en Cristo y para que tú entiendas lo que eres y tienes en Él. Entonces no solamente debes pedirle a Dios sabiduría y revelación, tienes que hacerlo de todo corazón, pero no solamente de todo corazón, también tienes que hacerlo en fe, creyendo. Y estas escrituras regulan cómo debe ser hecha nuestra vida de oración. En primer lugar es la posición, la postura, la actitud de tu corazón. Lo segundo es que tú tienes que hacerlo en fe. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿de qué se habla en esta oración de Efesios 1? No se nos está hablando de espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces a la iglesia le falta sabiduría. La iglesia debería estar haciendo esta oración también. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, obviamente que hay un contexto, ¿no? Unas situaciones que están pasando los creyentes, entonces pide sabiduría. Dice, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, el que pide al cielo y pide poco es un loco. O sea, no, Señor, quiero que me des una pizquita de sabiduría. No seas escaso. O sea, pide, porque Dios está dispuesto a darnos abundantemente y tampoco pues te va a llamar la atención. Oye, ¿por qué eres tan pedilón? Porque nuestro Dios piensa en grande. Y Él solamente sabe dar masivamente. Él solamente sabe dar lo mejor. Pídala a Dios y le será dada. Pero pida como con fe, no dudando nada. O sea, 100% fe, 0% duda. ¿No? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, no piense pues quien dude. Olvídalo que recibirás cosa alguna del Señor. 0. Entonces cuando oramos a Dios para que nos proporcione el espíritu de sabiduría y de revelación, no debemos permitir que la duda se interponga. Si hacemos nuestra parte, esta es una ley espiritual, va a funcionar. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha probado? ¿La tabla de multiplicar funciona?
¿Solamente cuando están en el colegio? No, también en la universidad. ¿Y cuando acabaron la universidad sigue funcionando? ¿Y cuando estás viejito y tienes nietos, sigue funcionando? Porque es una ley específica. Ok. Entonces, si hacemos nuestra parte, lo que va a ocurrir es que el Espíritu Santo va a empezar a pintar cuadros en tu espíritu, ¿no? Un cuadro maravilloso, ¿no? Que el Espíritu Santo pinta es tú en los lugares celestiales en Cristo a la diestra del Padre. Qué maravilloso cuadro, ¿no? Sentados allí en esa posición. Y es desde allí, en los lugares celestiales, que puedes asomarte y mirar allí, ¿no? Y abajo está el diablo. Está en el escenario humano, debajo de tus pies. Pero nosotros estamos sentados allí en los lugares celestiales arriba, reinando en vida por Jesucristo, bendecidos con toda bendición espiritual. Y el diablo, el miserable, está ahí abajo, sentenciado a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¡Diablo! La gran sopa te espera. ¡Prepárate! Ok, entonces una vez que tú obtienes la revelación de la verdad de quién eres en Cristo, puedes empezar desde ahora, por anticipado, porque es una realidad, empezar a celebrar tu victoria en Cristo Jesús, el triunfo de Cristo en tu propia vida. Entonces, el espíritu de sabiduría y de revelación hace que te vuelvas más consciente de que eres más que vencedor en Cristo, porque Jesús ya ganó la batalla y su victoria es nuestra victoria. Y la revelación hará que nosotros nos trepemos a esta victoria en el espíritu. Así que es el gozo del Señor que se levanta en tu espíritu y comienzas a reírte del diablo y sus mentiras, porque es 100% mentiroso. Entonces Dios quiere que tú y yo habitemos o moremos dentro del gozo del Señor todo el tiempo, y conocer nuestra identidad en Cristo. Esto nos ayuda muchísimo. Por eso es de vital importancia que tú y yo crezcamos en el pleno reconocimiento y la conciencia de que estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, ese lugar llamado los lugares celestiales, ¿a qué se refiere? Los lugares celestiales son nuestra posición, pero también es nuestra base de operación. Cuando ores, hermano, no ores desde abajo. Ora desde tu posición en los lugares celestiales en Cristo. Y sí, es cierto, hacemos oraciones de petición, pero con la conciencia de que todo aquello ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Vamos a Colosenses capítulo 3. Hermanos, quiero que ganen conciencia de cuál es la posición que Dios nos ha dado en Cristo. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Estamos hablando de realidades en el ámbito del Espíritu. Ese es el punto de vista o perspectiva de Dios, y lo que Dios ve y lo que Dios dice siempre es verdad. Sí, pues, ¿han resucitado con Cristo? Ok, ¿hemos o no? Claro, hemos resucitado, ya damos esto por hecho, ¿no? Entonces, si ya Dios hizo algo a favor de nosotros en la redención, bueno, ¿cuál es nuestra parte, no? Sí, pues, han resucitado con Cristo. Iglesia, busquen las cosas de arriba. Pastor, estoy buscando trabajo. Está bien, pero busca primero las cosas de arriba, y las cosas que tú necesitas te serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios, y lo que tú necesitas te será añadido, porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero ponte en línea con Dios. Busca primero las cosas de arriba. No, es que tengo demasiado trabajo, no me da tiempo ni para orar ni para leer mi Biblia. Sonaste, pues. Ya sonaste, porque estás colocando otras prioridades, otros dioses delante de ti, ídolos. No estás buscando primero las cosas de arriba. Tu corazón no es recto delante de Dios. Sonaste, fuiste. Arrepiéntete y no hay ningún problema. El Señor te perdona. Ahora ponte en la dirección correcta y sigue adelante, avanza. ¿Están ahí o no? Disculpe si soy demasiado sincero, pero eso desenreda a las personas. Muy bien. Sí, pues han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, en el griego dice, pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aquí se está hablando acerca de hechos de la redención. Ya que el poder de Dios efectuó la gloriosa operación de la conjunta resurrección del Señor Jesucristo con su iglesia, es imperativo que tú y yo volquemos todo nuestro afecto y pongamos toda nuestra atención en las realidades que poseemos en nuestra nueva posición celestial, las cosas de arriba. Gracias por su entusiasmo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Bien.
la frase en el griego, nacer de nuevo, también significa nacer de arriba, nacer de lo alto. Did you know that? ¿Sabían eso? Significa que hemos nacido de arriba. Entonces, Filipenses 3 dice que nuestra ciudadanía legal está en los cielos. Por lo tanto, si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de arriba o de lo alto, y si estamos sentados en lugares celestiales, y si somos ciudadanos de los cielos, entonces somos ciudadanos legales también del cielo, así como lo somos de la tierra. O sea, yo tengo una ciudadanía peruana porque mi cuerpo nació aquí, ¿no? Y tengo derechos como ciudadano peruano. Pero cuando tú naces de arriba, entonces tú también eres un ciudadano legal del cielo. Y eso significa que tienes también en el espíritu derechos celestiales y puedes echar mano de ellos. Entonces, de acuerdo con esto, ya hemos resucitado con Cristo, ¿no? Y ya fuimos exaltados juntamente con Él y ya estamos sentados con Él. Fuiste resucitado. Fuiste exaltado. Ya fuiste sentado. Gloria a Dios. Entonces, la exaltación del creyente para estar sentado con Cristo a la diestra del Padre ocurrió potencialmente el día de la resurrección, porque su resurrección también fue nuestra resurrección. De eso se trata. Por eso necesitamos pensar las cosas a fondo, meditarlas hasta que estas cosas, estas realidades, se vuelvan una realidad para nosotros. Y recuerden, toda bendición espiritual, que es nuestra herencia legal en Cristo, nos pertenece a nosotros, pero debemos tomar nuestro lugar allí para apropiarnos de ellas y recién disfrutarlas. Entonces el creyente cuyos ojos han sido abiertos para ver esos derechos en el trono, en Cristo, el creyente puede y debe, en primer lugar, aceptar su posición y en segundo lugar, comenzar a ejercitar la autoridad espiritual que dicha posición le confiere al estar sentado allí. Entonces tú y yo tenemos autoridad espiritual. No, pero pastor, no la siento. ¿Y quién dice que se tiene que sentir? Tú tienes que ejercerla, tienes que ejercitarla. Entonces, y esto es algo tremendo porque estamos hablando de revelación de Dios para con la iglesia. Es una revelación que no solamente ha causado que tú hayas sido justificado y vivificado en el Espíritu y exaltado y sentado en lugares celestiales, en una posición de autoridad sobre el enemigo. Y escúcheme bien, esta es una verdad frente a la cual el diablo se opone fuertemente. O sea, el diablo se opone activamente a que nosotros incursionemos en el uso de nuestra autoridad espiritual, porque eso desbarata sus malvadas intenciones al dominar a las personas. Y el diablo, como dije, él ha estado acostumbrado, porque él es un matón. No, él es un bully, le gusta hacer bullying con la gente. No, está acostumbrado a ejercer autoridad y gobernar sobre la gente. ¿Desde cuándo el diablo es señor de alguien? Él no lo merece, no es digno de ser llamado señor de nadie. Entonces lo que el diablo hace es concentrar sus fuerzas contra nosotros cuando pensamos estas verdades, cuando entramos en esas verdades. Y quiero decirles algo, ninguna otra verdad encuentra tal oposición como la verdad de la autoridad del creyente. En 1982, después que leí el maravilloso libro de Pensar Bien y Pensar Mal de Kenneth Hagin, a los meses alguien me dio una copia del libro La Autoridad del Creyente. Cuando comencé a leerlo, mis ojos se abrieron. ¡Wow! ¿Qué es esto? Nunca experimenté tanta oposición de parte del enemigo con respecto a cierta verdad en particular. O sea, el diablo me hizo saber claramente que se oponía rotundamente a que yo incursionase en esa verdad de las Escrituras. Y por eso, nuestro único lugar de seguridad es al abrigo del Altísimo, ¿no? Bajo, entre comillas, sus alas. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Es sobre todo principado, poder y señorío. Entonces, si el creyente se ubica y se para ahí firme en ese lugar, no podrá ser dañado por el enemigo. Así que, amado hermano, toma tu lugar en los lugares celestiales y manténlo. Ahora, estamos hablando de realidades que tienen que ver con la redención. Inmediatamente después de la obra de redención de Cristo Jesús, nuestro Dios, ¿cuántos saben que nuestro Dios hizo las dispensaciones? O sea, Él dio inicio a la dispensación de la iglesia, y lo que marcó el inicio de dicha dispensación en el día de Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo desde el cielo para iniciar su ministerio a favor del creyente. Entonces, tenemos aquí la redención, ¿no? Él entró al lugar santísimo, obtuvo eterna redención para nosotros y luego el Padre derrama el Espíritu Santo.
Ajá. Entonces, la parte más importante del ministerio del Espíritu Santo es ser para nosotros, ¿saben qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. Él es el que abre o alumbra los ojos de nuestro espíritu. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos abre la palabra. Él es el que nos da entendimiento sobrenatural. Y por eso es de suma importancia que tú te familiarices con su voz. Tú y yo tenemos que aprender a relacionarnos con Él, a oírlo y a responder ante las impresiones divinas que Él deposita en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, siendo Dios, es la persona más inteligente y sabia del universo. Y si tú lo oyes, y si tú lo escuchas y aprendes de Él, te vas a convertir también en una persona muy inteligente. Porque eso es lo que la sabiduría hace con las personas que la aman, la buscan y la reciben. Las cambia de ser personas necias a sabias. Las cambia de ser personas ignorantes a entendidas. Por eso, si tú pasas tiempo, como leímos en Proverbios 2, inclinando tu oído a la sabiduría, te lo digo, hermano, te vas a ahorrar un montón de problemas, ¿no? Te vas a librar de un montón de dolores de cabeza. Y por eso tú y yo necesitamos un tiempo de relación personal íntima con el Espíritu de Dios. Hay gente que quiere aprender por el golpe. Yo prefiero aprender por la sabiduría. Alguien dijo que la experiencia es el mejor maestro. Falso. Es un maestro, pero no el mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque te duele, pues. Aprender del golpe no es la mejor forma. El Señor te dice, si me hubieses oído, ya lo puse en mi palabra, ¿no? Que te amanezca primero. Entonces, sé prudente, sé proactivo y no reactivo. Aprende por la sabiduría, no por los golpes de la vida. Ahora, estamos hablando de que la redención, el Espíritu Santo es el encargado de abrirnos los ojos con respecto a sus realidades. Y en 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Ahora, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió 2 Corintios? El apóstol Pablo. O sea, el mismo apóstol Pablo que escribió Efesios 1, ¿no? El mismo que oró para que la iglesia pudiese recibir el espíritu de sabiduría y de revelación, es el mismo que nos está diciendo a nosotros ahora que necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Conectemos los puntos, no son cosas divorciadas ni separadas. Después de todo, el Espíritu Santo mismo es el espíritu de sabiduría y de revelación. Y para tener comunión con Él, necesitamos desarrollar una relación personal con Él. Y entendamos que en las cosas de Dios nada es automático. En el mundo espiritual nada es automático. Por eso la revelación de Dios no nos viene a nosotros sencillamente porque, así como ves una estrella fugaz, ¿no? No son las cosas así. O sea, la revelación de Dios no nos llega a nosotros de manera automática, ni mecánica, ni tampoco electrónica, ni tampoco informática, ni tampoco intelectual. La revelación tampoco es impersonal. La revelación es algo muy personal. Tiene que ver con tu relación personal con el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, después de culminada la obra de la redención, es aquí que empieza a obrar el Espíritu Santo para revelarnos lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Hermanos, toda la deidad está involucrada en la obra de la redención. La redención. El Padre la planeó, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo nos la revela. El Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y de revelación nos muestra quiénes somos en Cristo. Es decir, Él nos imparte la perspectiva de Dios. Él nos enseña a mirarnos como Dios nos ve. Hermanita, hermanito. Quizás esta mañana cuando te paraste frente al espejo, no te gustó lo que viste. O sea, hay cosas de ti que te desagradan, ¿no? Lo que tienes ahí es una fotografía de tu rostro natural. Esa imagen, no me pongan freno, es una captura de lo peor de ti. Pastor, no me falta ese respeto. No, ¿por qué de lo peor? Porque esta imagen te muestra solamente un cuerpo que fue afectado por la caída y por el pecado. Y demasiadas personas colocan
demasiado énfasis en su belleza física. Por eso en ese momento hay más gente en los gimnasios que en las iglesias. Dios mío. Y no saben, ¿no?, que lo que es de mucha estima delante de Dios es un espíritu manso, quieto, afable y apacible. Delante de Dios es de gran precio. Hermano, la mejor parte de ti es invisible. Ya pues, pastor. Sí, la mejor parte de ti es invisible, es tu espíritu, no es tu cuerpo. Por eso, invierte más en tu vida espiritual que en tu cuerpo físico. Ok, ¿están listos para una bomba? Ok. Todos tus selfies muestran lo peor y lo más bajo de ti. No importa, hermanita, si te tomaste 42 fotos, escogiste la mejor, la pasaste por Photoshop y la publicaste. Otra bomba derivada de esta bomba. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo dice que no debes gloriarte en las apariencias. En el griego dice prosopón, ¿no?, en tu rostro, en tu carita linda, ¿no?, sino en nuestro corazón. No te gloríes en las apariencias, no te gloríes en el rostro, gloríate en tu corazón. O sea, ¿quién está posteando selfies de su espíritu? No se puede. Entonces, no lo hagas, pues. Ok, todos nosotros nos vemos mucho mejor en Cristo que fuera de Él. Ya están meditando, ¿no? Ok, y es el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, el que te revela tu nueva identidad en Cristo. Y esa es una imagen real y objetiva y verdadera de quién eres ahora. Es decir, tú eres una nueva criatura en Cristo. Eres una nueva especie de ser que nunca antes existió. ¡Wow! Nunca podrás entender lo que Dios hizo a favor tuyo en el nuevo nacimiento sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu de Dios, ¿cuántos saben que se le llama el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, pero la palabra es la verdad. Pero ¿qué palabra tenemos que leer? ¿Qué palabra fue dirigida a nosotros como iglesia? Las epístolas. El Espíritu Santo te va a guiar a las epístolas para que puedas ver quién eres en Cristo. Allí tú te puedes ver en el Espíritu, te puedes ver en Cristo. Ahora, me gusta este comentario que hizo James Stocker, diciendo que las cartas de Pablo contienen los pensamientos que Jesús se llevó de este mundo sin haberlos hablado. ¡Wow! Es decir, él sabía lo que estaba detrás de lo que él estaba haciendo. Lo que pasó en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo cambió todo. Tanto que Jesús puso al apóstol Pablo a escribir epístolas a las iglesias para que se enterasen de lo tremendo que había ocurrido en el ámbito del Espíritu. Y fue el Espíritu Santo de quien estamos hablando, el que le mostró al apóstol Pablo lo que sucedió en el Espíritu, en la muerte, sepultura, resurrección, ascensión del Señor. Es decir, Pablo no vio una fotografía, Pablo vio la radiografía de esas realidades y oró en Efesios capítulo 1 para que nosotros podamos tener la misma revelación, para poder ver lo que él mismo vio. Porque fue tremendo, revolucionó su vida. Entonces, hermano, tú ahora en Cristo eres una nueva clase de criatura que nunca antes existió. Tú eres algo que nunca antes existió porque Jesús hizo algo que nunca antes se había hecho. Así que, iglesia, tenemos que entender que Dios quiere revelarse a nosotros. Y Él está esperando que se lo pidamos de todo corazón, con fe. Y si acudimos a Él en oración y lo hacemos de todo corazón y en fe, el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. El Espíritu Santo te va a revelar a ti la realidad de la redención que posees en Cristo. Él te va a revelar a ti la realidad de la victoria que tienes en Cristo. Y Él te va a revelar todo lo bueno que Dios preparó para ti en Cristo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que referirnos a Él de esta forma. El Espíritu Santo es la cabeza del departamento de revelación del cielo. Gloria a Dios por eso. Amén. Como dijimos antes, la revelación es algo muy personal. Entonces el Espíritu Santo nos revela a nosotros lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Entonces en la economía o en la administración de Dios, Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer
con respecto a nuestra redención, nuestra sanidad, nuestra victoria y prosperidad. Y ese es un hecho absoluto, es una realidad espiritual que solamente podemos comprender por la ayuda del Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso es urgente que la iglesia necesite recibir el espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, el espíritu de sabiduría y revelación nos ayuda para que nosotros pasemos de lo natural a lo espiritual. O sea, ya demasiado tiempo hemos incursionado en el ámbito de lo físico, de lo natural. Tenemos que entender que somos personas sobrenaturales desde el momento en que nacimos de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a ponernos en el Espíritu. Y las cosas del Espíritu no pueden ser descubiertas natural ni intelectualmente. Necesitamos, ¿qué cosa? El Espíritu de sabiduría y de revelación para entender lo sobrenatural. 1 Corintios, el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No somos mundanos. Somos cristianos, ¿no? ¿Qué espíritu hemos recibido? El espíritu que proviene o que procede de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, ¿no? Previamente dice, cuando se habla de cosas que ojo no vio ni oído yo, dice en el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, no, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu todo lo sondea, ¿no? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ahí está el elemento de la revelación. Pero aquí en el versículo 12 se nos dice, para que sepamos. O sea, está el elemento de ver en el Espíritu y está el elemento de saber, ¿no? Saber lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, versículo 13, y aquí se añade una línea adicional, ¿no? Lo cual, iglesia, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, si tú no has recibido el espíritu del mundo, no hables como un mundano. Con las que enseña el espíritu, no enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, conectando los puntos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estudiamos la oración en Efesios capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo oró pidiendo que la iglesia tuviese espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos de su corazón fuesen alumbrados, y luego dice para que sepan, o sea, para que supiesen una serie de cosas que ya las hemos visto en detalle. Entonces, eso significa por el orden, y Dios es un Dios de orden, que el ver precede al saber. Es interesante. Pero aquí en 1 Corintios 2:13 se nos añade un ingrediente más en esta progresión. Dice, lo cual también hablamos. Repitan conmigo. Revelación. Conocimiento. Declaración. Entonces, Dios también quiere que nosotros hablemos aquello que nos es revelado. Él quiere que aprendamos el lenguaje de la fe. Él no quiere que hablemos como el mundo habla. Él quiere que tú y yo hablemos las palabras que el Espíritu nos revela. Él quiere que hablemos de los hechos de Dios y no de las obras del diablo. Entonces, ¿cómo es que Dios se comunica con nosotros? Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Y Él quiere que veamos las mismas cosas que Él ve y digamos lo mismo que Él dice. Entonces, así como en tu vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo, a partir de la cruz hay un nuevo lenguaje que Dios quiere enseñarnos. El lenguaje de la redención, el idioma de los redimidos, de los vencedores. No el lenguaje o el vocabulario de la víctima, no el lenguaje del perdedor. ¿Cuántos de ustedes son redimidos? Salmo 107, versículo 2. Buenazo. Dígalo. Dígalo. ¿Quién es? Los redimidos del Señor, los que Él ha redimido de la mano del poder del enemigo. Esto significa, es una clara indicación que los redimidos tenemos que decir algo, o los redimidos tenemos algo que decir. Dígalo. Tenemos que decir algo. Entonces,
Eso es importante. Una nueva criatura, una nueva perspectiva y también un nuevo lenguaje. Tus ojos se abren para saber quién eres en Cristo. Pero esa revelación te da a ti una nueva perspectiva. Y ahora que aprendes esas palabras por el Espíritu Santo, las comienzas a hablar. Comienzas a hablar en línea con el Espíritu de Dios. Y no hablas papanatas, ni tonterías, ni pamplinas. No hablas sandeces, ni palabras ociosas, ni palabras necias. O sea, Dios quiere que tú y yo empecemos a hablar como lo que somos, como redimidos del Señor, como herederos. Por eso la revelación redentiva o la revelación redentora tiene un poderoso idioma. Y el Evangelio de Cristo, dice Romanos 1, que es el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, se tiene que expresar a través de un lenguaje de poder. Y como creyentes, tú y yo tenemos que comprender el lenguaje de la redención y hablarlo de manera efectiva. Tenemos que aprender el vocabulario de la salvación. Entonces, sí es cierto, tenemos que ver lo que Dios ve y ver lo que nos pertenece en Cristo, pero también tenemos que hablarlo, tenemos que declararlo, decirlo, confesarlo osadamente. Por favor, repitan conmigo: yo soy quien Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. O sea, cada día que te despiertas en la mañana hay un eres, tienes y puedes de parte de Dios. No importa si el diablo te dice todo lo opuesto, que no eres, que no puedes, ni tampoco tienes. No le hagas caso. Entonces, el lenguaje del Evangelio es un lenguaje de poder, de amor, de fe, de victoria y de bendición. Y ese lenguaje de fe nos da acceso a lo sobrenatural, ¿no? Como decía un predicador norteamericano: no confession, no possession. O sea, si no hay confesión, no hay posesión. Así que tú y yo podemos, por el espíritu de sabiduría y revelación, ver como Dios ve, pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla y caminar con Él. Ahora, con respecto a la confesión, la verdadera confesión de la palabra de Dios no consiste en decir ciegamente las cosas que alguien más dijo o lo que leemos en la Biblia. Primero tenemos que ver la imagen que Dios ve y recién allí vamos a poder hablar efectivamente. Tenemos que ver lo que decimos, tenemos que ver primero lo que Él ve. Entonces, en la medida en que nuestros ojos espirituales son abiertos, ¿no?, a las ilimitadas posibilidades del poder de Dios, del plan de Dios, de nuestra herencia en Cristo y la autoridad que tenemos en su nombre, entonces vamos a empezar a hablar y decir lo mismo que Dios dice y lo mismo que Dios ve. Entonces, cuando comenzamos a hablar como Dios habla, vamos a derrotar todos los intentos del enemigo para bloquearnos a nosotros. Porque Dios nos está enseñando a que hablemos el lenguaje de la redención. Hermano, en vez de mirarte a ti mismo como un derrotado o como un pobre gusano de la tierra, empieza a hablar lo que Dios dice acerca de ti. De acuerdo con Efesios, el capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya. En griego dice, somos su poema. Somos poema de Dios. Tú eres algo bello, hecho por el mejor poeta del universo, si se puede decir. Poema significa hechura. Tú eres hechura suya. Y Dios no hace cualquier porquería. Dios te ha hecho a ti a imagen y semejanza de Él, en Cristo Jesús. Así que empieza a confesar todos los días: en Cristo eres un más que vencedor. Empieza a reemplazar lo que antes decías de ti y lo que otros decían de ti por lo que Dios dice de ti. Y cuando tú hablas lo que Dios habla, estás hablando el lenguaje perfecto. Es el idioma redimido, es el idioma de los redimidos y es la revelación redentiva. Hermanos, las mejores cosas están por delante, lo mejor está por venir. Hagamos nuestra parte. Los motivo, los exhorto, los animo para que ustedes sigan haciendo la revelación de Efesios 1 en primera persona diariamente hasta que ¡pum!, la revelación llega y te golpea y te revuelca y sobreabundas de gozo y de bienestar y comienzas a ser transformado como Dios quiere que tú vivas. Eso es maravilloso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las realidades que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la obra de la redención, por tu amor. Tú eres por nosotros, estás en nosotros, estás con nosotros. Y gracias
Te damos por tu poder, por la autoridad que nos has dado. Señor, que los ojos del entendimiento de mis hermanos cada día más se abran para ver las maravillas de tu ley. Te damos la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todo esto funciona solamente cuando estamos en Cristo. Y para estar en Cristo necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de arriba, de lo alto. Y si aún no has recibido a Cristo, hoy es el día de la salvación. No es el día de tu muerte, es el día de la salvación. Así que repite conmigo esta oración. Dios del cielo, esta mañana reconozco que te necesito. Jesús, perdona mis pecados. Ven a mi vida. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Y recibo ahora el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén y amén. Gloria a Dios.